Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bueno, estamos otro día más en una entrevista. Este día estamos con Manuel Castro, jugador de billar. Y bueno, ¿qué tal estás? Lo primero de todo. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos, encantado de estar aquí haciendo esta entrevista y nada, que me preguntéis lo que queráis. Vale. Bueno, vamos a empezar por los principios, ¿no? ¿Cómo decidiste interesarte por el billar? ¿Cómo aprendiste a jugar? Y, y todo eso. Bueno, pues este año, pues hace 40 años que pasó eso. Y bueno, yo tenía 14 años y mi hermano, pues nada, me llevó un día a un pub y había una mesa de billar y, y me acuerdo de cómo el taco se escapaba entre los dedos de esa partida. No es muy claro, pero sí tengo esa sensación. Y a partir de ahí, pues bueno, después yo poco a poco, pues me iba por los locales, salas de juegos, donde había billar, y siempre que podía, pues me enganchó y empezaba a jugar. Y bueno, al principio, yo creo que a los 3 4 meses de jugar, ya solía ganar partidas a la gente que habitualmente jugaba mejor que yo. Y bueno, después llegó un momento en que poco a poco ya me iba diciendo, mira, pues vete a aquel local, porque en aquel local juegan bien. Y bueno, hasta que llegué a uno de los locales donde eché más tiempo jugando, que fue en el Resaca. Que ahí realmente, pues bueno, sí había gente que jugaba bien. Y ahí me eché pues 10 años todo esto sin haber nada de competición, sin saber realmente, dices cómo he aprendido, pues un poco de la gente que al principio jugaba mejor que yo y después a base de jugar y entrenar. Bueno, entrenar, jugar partidas, digamos, porque no había internet, no había libros, no teníamos ninguna información de que pueda haber hoy. Hoy puedes hacerlo. Y para la gente que no sepa qué modalidad juegas, bola 8. Bueno, jugamos varias modalidades. Lo que pasa es que va a depender en qué tipo de mesa juguemos. Normalmente en mesa de 7 pies, que es la mesa típica que se encuentra en los locales, ahí lo más habitual es jugar a bola 8. Y después ya cuando nos pasamos a mesa de 9 pies, que es donde competimos a nivel primera categoría, ahí habitualmente es bola 9 o bola 10, que es lo más, se puede jugar a bola 8 también, pero bueno, lo más típico es bola 9 y bola 10. Pero en mesa de 7 pies es bola 8. Es bola 8 lo que se juega habitualmente. Y para la gente que no sepa del billar, que expliques un poco las normas básicas que hay. Y Bueno, a ver, en principio aquí, yo cuando empecé a jugar al billar, y aún hoy en día, porque bueno, yo me dedico un poco a intentar organizar las competiciones, me voy a distintos sitios a intentar, pues si metemos un local, un billar y explicarle a la gente de cómo va. Y me encuentro con gente que todavía juega a las normas de hace 40 años. Quiera meter la negra en el último agujero o al contrario. Bueno, esas normas desde que llevamos a la competición ya han cambiado hace 30 años y hoy en día a nivel mundial el bola 8, pues las normas de bola 8 son las que rigen para cualquier competición y básicamente es que tú una vez que abres el triángulo, bueno, puedes elegir si quieres ir a lisas o a rayadas y después cantando las bolas en el agujero donde vas a meterlas. Una vez que acabes tus bolas, meter la negra, que también la puedes meter en cualquier agujero. Eso sería básicamente, quitando después algunas faltas que pueda haber y tal. Y las faltas aquí en bola 8 lo que se penalizan es con bola en mano. Es decir, el jugador coge la bola blanca, la coloca donde quiera y tira hacia donde quiera, con respecto a lo que se hacía antiguamente. Y para hablar un poquito, vamos a centrarnos en torneos, así algún tal. ¿Recuerdas tu primer torneo? ¿Cómo fue que te dieron las ganas de empezar un poco más a lo profesional? A ver, digamos que un poco lo que es profesional, en España realmente digamos que hay 4 jugadores que están jugando a nivel mundial que podríamos decir que realmente son profesionales del billar. Es decir, ellos todos sus días son entrenamientos mañana, entrenamientos por la tarde, gimnasio y psicólogo deportivo. Y esa gente está compitiendo a nivel mundial, normalmente está de viaje China, Estados Unidos. La mayoría de la gente que juega después en España, ahí digamos que sería un poco semiprofesional, es decir, la mayoría de ellos tienen sus trabajos
Y después, pues sí, compiten a nivel nacional en eventos importantes y sería un poquito que nos consideraríamos semiprofesionales. Mi primer torneo realmente fue después de llevar 10 años en Santiago, jugando en un local, en otro y tal, y algún torneito que se hacía en los locales, pues me entero de que hay una competición que va a haber el primer campeonato gallego, y de hecho se juegan en las mesas Valley. Entonces en Santiago no había ninguna, y bueno, había un clasificatorio en Noia, y me acuerdo de ir a ese clasificatorio y bueno, pues, ganarlo, y entonces pues llegar al primer campeonato gallego, que de hecho fue transmitido por Televisión de Galicia en A Salgueira, en Vigo, en el pabellón de A Salgueira. Y ese primer campeonato gallego pues lo gané yo. A Toño Fazán es un jugador muy bueno también, es decir, lo gané yo, pudo haber ganado él tranquilamente, porque marcábamos un poquito la diferencia los dos. Pero los dos un poco, digamos, autodidactas, porque él tenía un local en Marín, el padre tenía un local en Marín y él jugaba en su local, y yo jugaba aquí, y realmente pues fue el primer torneo, digamos, que importante para mí, por supuesto. Y después ya empezamos a salir a nivel nacional, 2000, en el Princesa Sofía en Barcelona en el 94, Santander en el 95, que ahí quedará quinto de España, que fue la primera vez que fui al Mundial, clasificado ahí. Así como tal, ¿cuántos torneos ganaste en tu vida? Bueno, torneos, he ganado muchos torneos, lo que es torneos de más, digamos, no a nivel nacional. A nivel nacional tengo el Campeonato de España que conseguimos por equipos, y después tengo que de varias veces tercero, quinto, después séptimo, octavo, así, pero lo que es torneo importante. Después a nivel, sí, he ganado muchos, tengo muchos, la verdad tengo muchos trofeos, pero bueno, digamos torneos más regionales, más a nivel locales. Y un torneo así que suena mucho, el de Las Vegas, ¿cómo te ves? Bueno, pues a ver, yo estos días, el 24 que me voy para allá, del 24 al 2, es el tercer campeonato que voy a ir. El primer año fue en el año 95, y después en el 2010, y ahora. El primer año pues éramos, claro, es la primera vez que llegas allí, y ya lo que es la ciudad en sí, pues obviamente estás fascinado, pero después también, claro, llegabas al hotel, que de aquella se jugaba en el Riviera, y ves 250 mesas de billar en unos salones prácticamente sin columnas, y bueno, ves éramos 8.000 jugadores ese año. Y bueno, pues la verdad es que yo quedé de 252 ese año. La verdad es que iba con ganas, porque sí es cierto que dentro de esos 8.000 jugadores hay mucha gente amateur, mucha gente de Estados Unidos que participa, y hay gente muy buena de todos los países del mundo, pero tienes posibilidades dependiendo un poquito de que no te toque. En 2010 pues éramos menos, los grupos nuestros ya eran de 2.500 jugadores, lo que era la categoría, y ahí quedará de 96. Y este año pues cambiamos lo que es la organización. Ahí estábamos yendo a la UBNA, y este año cambiamos al Hotel Río y vamos en otra organización. Entonces pues esperar a pasarlo bien, básicamente. ¿Se podría decir que es el torneo más grande que hay a nivel del...? En mesas de 7 pies bola 8, sí. Sí, porque este año incluso creo que son 300 mesas, 300 y pico mesas. Sí, a nivel mundial son los torneos más grandes. Y después, digamos que aquí lo que hacemos nosotros, un poco la idea que Carlos Iglesias, de la Asociación Gallega de Billar, tuvo la idea de traer para Galicia, fue yendo a Las Vegas. Antes de montar el primer campeonato gallego, él se fue a Las Vegas, vio lo que había, y entonces aquí empezó a hacer los torneos a nivel Galicia. De hecho, nuestro torneo, el torneo de la AGP, normalmente pues estamos montando sobre 40 mesas, y llegó a montarse pues sobre 60. Hace años, cuando había más afluencia, es de los torneos europeos más grandes. A nivel mundial no, porque en teoría pues entre Las Vegas es difícil en España montar un torneo de esas características. Aparte de que tampoco creo que haya muchas instalaciones aquí en España para montar un... Bueno, podría ser el IFEM en Madrid y poco más. Bueno, y así por ejemplo, para alguien que se pueda estar iniciando en el billar, ¿cómo le recomiendas cómo empezar? ¿Cómo no cogerle miedo en las primeras partidas que acabas perdiéndolas todas?
A ver, yo lo que digo siempre es que hay que jugar al billar para pasárselo bien. Es decir, no, tú cuando empiezas a jugar al billar no vas pensando que vas a ir a competir, que vas a ir a ganar, no piensas eso, tú vas a jugar al billar para pasártelo bien con tus amigos. Vale, lo que está claro es que se pasa mejor cuando se gana que cuando se pierde, pero es que jugando al billar te lo puedes pasar bien perdiendo, es decir, que eso es la ventaja. Lo que pasa es que llega un momento en que sí es cierto que hay gente que se da mejor, peor, y entonces pues bueno, hay gente que sí se interesa un pelín más en profundizar, en competir, que yo lo que recomiendo precisamente es competir. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú estás entrenando con tus amigos estás distendido y realmente no te centras tanto en jugar. Cuando normalmente compites, a veces compites con gente que no conoces, entonces lo que haces es te centras más en el juego. Y es muy probable que en vez de jugar más partidas, de pasárselo bien, accedes a competiciones y compites y vas a mejorar mucho más, porque vas a ver gente mejor que tú, no vas a jugar con los amigos de siempre, y la única manera de aprender es ver a gente que juega mejor que tú y lo que hace, y forzarte a ti a mejorar también. Pero vamos, el principio es ir a pasárselo bien. Las competiciones, hoy en día en cualquier sitio de Galicia tienes locales donde puedes acceder a la competición, y después acceder al campeonato gallego es una pasada, porque te llegas allí con 40 mesas, con 1000 y pico jugadores, con todas las categorías, los primeras, ganas o pierdes, pero vas a quedar viendo partidas, y es un poco lo que recomiendo. ¿Cuánto dura el campeonato gallego? Suele hacerse en 2 fines de semana. Hacemos un fin de semana equipos y parejas y otro fin de semana los individuales. Es decir, empieza viernes por la tarde normalmente con la categoría senior, y después el sábado se suele jugar las categorías individuales y acabar el domingo. ¿Siempre jugaste individual o alguna vez te animaste a jugar más con una pareja en dúo? No, todos los años tenemos competición individual, de parejas y equipos. Es decir, es la competición a lo largo del año, tiene todas sus facetas. Entonces, lo normal es que cuando llegues al gallego vayas a jugar todo. ¿Por qué? Porque tienes más frentes abiertos para poder adaptarte a la mesa y ganar. Entonces, normalmente la gente que juega y accede al gallego, normalmente accede individualmente, por pareja y por equipos. Es decir, hay todas esas opciones para poder acceder con ellas. Y hablando de los torneos también, ¿cómo es la preparación de cara a un torneo? Bueno, a ver, en teoría, hoy ha cambiado un poquito el tema, porque hoy en día ha surgido desde hace ya unos años clubes de billar, donde ya la gente que está a un nivel más alto, y sobre todo con mesa de 9, pues suelen pagar una cuota. Entonces hay gente que tiene tiempo, pues suele echarse tiempo jugando e entrenando, haciendo drills, lo que se llaman, pues colocar bolas de determinada manera e intentar colocar la blanca. Y ¿qué pasa? Sí es verdad que eso hay gente que hay que tener, realmente hay que querer. ¿Por qué? Porque es como si vas a jugar al fútbol y te hacen correr o hacer ejercicios durante media hora y después echas el partidillo. Bueno, pues esto es igual. La gente que está dispuesta a entrenar y se lo toma más en serio, pues seguramente se echa sus horas de entrenamiento, y hay mucha gente que realmente lo que hace es jugar. Y a la hora del torneo, pues bueno, pues le hace porque a lo mejor no se toma tanto tiempo, y hay gente que también tiene más facilidad de poder jugar, y cada uno sabe su manera de tomárselo. Pero bueno, ya digo, hay gente que sí se toma en serio y antes de cada torneo pues a lo mejor entrena más horas, y otros no, obviamente. Y bueno, ¿creerías que el billar debería tener más impacto a nivel mundial como deporte? Sí, lo que pasa es que bueno, es que el problema es que mucha gente no lo ve como deporte. Eso, claro, porque realmente pues, y es como cualquier deporte. Cuando tú haces un torneo de billar y vas por la mañana y acabas de jugar por la noche, son muchas horas donde realmente una preparación física es importante. Parece que no, pero realmente, por eso te digo que cuando la gente que siga profesionalmente normalmente tiene sus horas de entrenamiento, tiene su gimnasio, horas de gimnasio y horas de psicólogo. ¿Por qué? Porque realmente que tú estés sobre la mesa, sobre todo agachado, haciendo movimientos, y que realmente tengas una preparación física, no es igual tenerla o no tenerla a la hora de hacer el golpeo con el taco. Y mucha gente no ve como ve otros deportes donde haya interacción física, pero sí es verdad que ya se intentó acceder a las Olimpiadas, pero de momento pues no hemos conseguido.
pero yo creo que tarde o temprano tendrá que entrar. Y a verdad, ahora mismo hay una empresa a nivel mundial que es Matchroom, que está, digamos que a través de organizando torneos y con mucho dinero, y donde los mejores del mundo se juntan, que de hecho nosotros tuvimos, a través de la AGP, se jugó en Lugo el año pasado. Tuvimos en Lugo dos torneos individuales, donde había pues $500,000 en premios entre los dos, y estaban todos los mejores jugadores del mundo. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder jugar, y por encima de poder jugar pues con Gary Wilson, uno de los jugadores del snooker, por encima era el más mediático de todo el campeonato, en mesa televisada, por supuesto me ganó. Pero bueno, fue una sensación buena. Aparte te pone cada uno en su sitio también, saber lo bueno que eres con respecto al nivel que hay a nivel mundial. Y ahora mismo se están organizando competiciones a nivel mundial, ya con más dinero, para que la gente se pueda permitir dedicarse al billar y poder ir a competir y poder... Porque a día de hoy en premios, cuando ganas una competición, ¿cuánto podría ser? Digamos que, a ver, a nivel profesional, realmente los premios más importantes, el primero, el campeón, pues suele llevar aproximadamente sobre $30,000. Es, digámoslo, en pool es el premio quizá así mayor. Después, a nivel competiciones ya más amateur y tal, pues bueno, como mucho pueden ser entre 750 euros, 1.000 euros como mucho, el primero. Y por ejemplo, que antes hablaste del snooker. El snooker, por lo menos por lo que yo he visto, de por ejemplo en Eurosport o canales que televisan más el billar, o de vez en cuando lo televisan aparte de otros deportes, yo creo que el snooker está mucho más visto y mucho más televisado que por ejemplo bola 8, bola 9 o bola 10. Sí, por supuesto, y de hecho la gente que juega al snooker, los premios ahí ya se van a $500,000 de dólares. Entonces estamos hablando ya que el snooker ya desde hace muchos años sí que sea Eurosport, pues el snooker era el segundo deporte más visto detrás del tenis, y en las dos cadenas de Eurosport. Entonces el snooker realmente es como todos los deportes, si tiene visibilidad a nivel medios, pues es donde las publicidades meten dinero. Entonces hay mucha diferencia entre el snooker y el pool. Pero el pool ahora mismo, con esta empresa como Matchroom, ha dado un salto importante para intentar no llegar a lo del snooker, pero ir poco a poco equiparándose. ¿Ves mucha diferencia entre el snooker y, por ejemplo, otras competiciones? Sí, lo que pasa es que también es cierto que el snooker es mucho más complicado que el pool. Es decir, un jugador de snooker se tiene que hacer desde pequeño. Es muy difícil. Alguien que ya con una edad se ponga a jugar al snooker, es muy difícil que llegue a conseguir unos resultados importantes. El snooker, digamos que el juego, aunque es parecido al pool, es mucho más complejo, y ser muy bueno, como en el caso de O'Sullivan, pues eso es algo muy raro. Yo creo que debe ser de los deportistas de cualquier deporte. Yo no creo que haya alguien que marque tanto la diferencia, que haya marcado tanto la diferencia en un deporte como él, porque aparte es eso, no es por lo que ha ganado, es como lo ha ganado. Es como cuando él está en la mesa y al árbitro no le da tiempo a colocar la bola de color para tirar el siguiente tiro. Entonces hay jugadores muy buenos ahora, pero yo creo que es un genio. Pero en cambio, por ejemplo, aquí en España, el snooker en casi ningún sitio se va a jugarlo, ni... No, a ver, hay mesas. Yo creo que en Galicia debe haber unas, pero mesas independientes, claro, cada una debe haber unas 4 mesas o algo así, 3 o 4 mesas, incluso hay una en particular. Y de hecho hay una liga que se está jugando, pero claro, es mucho más, tiene mucho menos acceso la gente a ello, y aparte que mucha gente pues considera que ponerse a jugar al snooker, vale, pues si podemos jugar cualquier cosa, pero si tienes la idea de poder hacerlo medianamente bien, es complicado. Aquí hay un jugador de Lugo, Juan Pedro Durán, que bueno, pues se lo ha tomado un pelín en serio, ha ido a unas clases a Inglaterra, está jugando fue a jugar el campeonato del mundo, y bueno, pues se lo ha tomado en serio, entrena, y es muy bueno. Hay algún jugador más que también está jugando, que tiene un nivel, porque
juegan. Pero bueno, estamos hablando que ellos, para conseguir la tarjeta profesional y poder jugar a nivel con los tales, es muy complicado. No quiero decir que no lo pudieran conseguir, pero es muy, muy, muy difícil. ¿Y la visibilidad en este deporte? ¿Tú crees que aquí en España hay visibilidad hacia el billar? ¿O crees que en otros lugares dan mucho más? A ver, yo sinceramente creo que no. Creo que no. Aquí realmente hay gente jugando al billar, porque el billar desde el principio pues ha estado en en los locales, en los bares. Entonces, sí es verdad que todo el mundo tiene relación con el billar en un momento dado de su vida, pero después, a la hora de, no lo ven tampoco como una competición, porque precisamente al estar en un local, pues lo ven más como un juego. Y ahora con las competiciones de los clubes, pues sí es verdad que se le da un poco más de profesionalidad, pero la desventaja es que sigue siendo, a los clubes accede menos gente que a los locales. Entonces, al final, yo creo que tiene que haber una combinación de por una parte, los locales seguir con billares para que siga generando esos jugadores, y después los clubes pues están muy bien, porque cuando ya tienes un nivel, es una manera de competir un poquito más profesional, en silencio, sin el barullo que puede haber en un bar. Entonces yo creo que las dos cosas en conjunto sí puede favorecer. Y yéndonos a hablar a jugadores pues históricos o actuales de talla mundial, ¿hay alguno que sea tu referente a día de hoy? Bueno, a ver, aquí yo creo que para todo el mundo un referente del pool es Fran Reyes. Fran Reyes, pues, que de hecho lo vimos en el 2010, vino a jugar un torneo en Lugo, que organizamos un torneo donde estaba el campeonato gallego, y aparte había un torneo internacional. Allí se montaron 80 mesas y la verdad es que ganó ese torneo. Había 6.000 euros en premio al primero, lo ganó. Estaba durmiendo allí en las gradas, y el que realmente era él en Filipinas, pues es un dios. Es decir, el Pacquiao y él en el boxeo, y él en el snooker, en el pool, es un dios. Porque aparte que es una persona que ha ayudado con el dinero, porque ha ganado mucho dinero a nivel de torneos internacionales, y en Filipinas ha ayudado a mucha gente. Y la verdad es que cada vez que entras en internet y pones algo de Fran Reyes, de jugadas, te aparecen jugadas de él que normalmente no ves en los campeonatos. Entonces es un jugador muy vistoso a la hora de jugar, y eso se agradece muchísimo. Hay jugadores mucho más conservadores, que pueden ser muy buenos, que pueden ganar porque precisamente no van a arriesgar tanto, pero lo bueno que, para que realmente sea atractivo, lo bueno son los jugadores que van al ataque, los jugadores que te hacen jugadas que arriesgan un pelín más. En ese aspecto yo creo que él va a ser uno de los ídolos del pool, aunque ahora ya, obviamente, pues ya a su edad, pues está retirado. Ya hay jugadores que ahora mismo pues tienen un nivel mucho más alto. Bueno, de hecho nosotros tenemos al número 1 mundial, que es Francisco Sánchez, un jugador de Murcia, que junto con David Alcaide, pues son los que, bueno, ahora está José Alberto Delgado también, y bueno, quiero decir que son jugadores que ahora mismo, claro, son mucho más jóvenes, tienen una proyección mucho más grande, entrenan quizás de otra manera. Incluso yo no sé exactamente cómo fueron los inicios de Fran Reyes, pero seguramente no tan profesionales como pueden estar ahora entrenando mucha gente. Entonces yo creo que tiene mucho mérito. Y dijiste que estaba en bola 8, pero en Fran Reyes yo, por ejemplo, lo vi muchas veces jugando en bola 9. No, a ver, no, él juega en bola, lo máximo es bola 9, quizá bola 8, él te juega todo. De hecho ha jugado, creo que incluso ha jugado en una partida de snooker. Pero bueno, normalmente mesa de 9 va a ser bola 9, y en Filipinas aparte se juega mucho lo que es mesa grande, entonces básicamente es bola 9 el juego en lo que pasa. Puntualmente también hay torneos de bola 8 en mesa grande. ¿Y en billar hay también algún país que marque la diferencia, o puede ser en otros deportes? ¿O no? Bueno, a ver, digamos que por ejemplo Estados Unidos hay mucha gente con la billar, y aparte desde hace muchos años. Pero sí es verdad que los países asiáticos es muy importante. Por ejemplo, Filipinas es uno de las canteras de jugadores de pool. China, por ejemplo, Corea en el billar, no es en billar pool, pero es en billar de carambola. Por ejemplo,
Corea, billar de carambola, ahora tenemos a Denis Sánchez, campeón mundial español, pues está allá jugando, tiene equipos y juega allá, porque en Corea es muy... Entonces, realmente hay países que le dan mucha más visibilidad. Lo bueno que pasa en Estados Unidos, claro, es lo típico, las películas que se hicieron El color de dinero, Buscavidas, de locales donde la gente va pues, a jugarse su apuesta menor o mayor, pero eso es muy habitual y hay muchísimos, es decir, la cantidad que puede haber. Europa, bueno, pues nos saca un poco de ventaja con respecto a España, pues Alemania, Holanda, Inglaterra, sí, han ido un pelín por adelante que España en el billar. De hecho, yo creo que David Alcaide jugaba en Málaga, en Fuengirola. Yo creo que realmente David cogió un poquito de nivel de gente, de los turistas que había en Málaga en esa época, que eran, bueno, pues tenían ya un nivel importante. Entonces, bueno, país como referente, yo creo que Estados Unidos en volumen puede ser quizá uno de los que más jugadores tenga, pero después en visibilidad y en lo que se refiere a iniciar a los niños, pues bueno, China pues seguramente hay muchísimo, ya por volumen, muchísima gente jugando. Y hablando un poco de juventud, ¿tú cómo ves la juventud aquí en España hacia el billar? Hay mucha gente que se interesa para ir a jugar, ¿los ves en torneos o crees que va en decadencia? Bueno, yo creo que aquí el billar tuvo, digamos que, unas facetas. Hubo una época donde realmente tuvo un boom muy grande, que fue antes del 2008-2009. Tuvo un boom muy grande porque veníamos desde que se montó en el 93, cada vez los campeonatos eran más grandes, cada vez teníamos, en Galicia llegó a haber pues, a lo mejor cerca de 800 mesas de billar en los locales. Lo que pasa es que cuando hubo varios detalles, por ejemplo la ley del tabaco, la crisis, digamos, 2009, 10, 11, hizo que muchos locales cerraran. Entonces ahí realmente se bajó muchísimo el número de jugadores que participaban. Se empezaba a recuperar un poquito y nos llega la pandemia, donde otra vez con el virus pues ya hubo muchos locales que cerraron, mucha gente no quería ir a los locales. Ahora estamos otra vez en una época de volver, que resurge otra vez, que cada vez está habiendo más jugadores. Entonces yo creo que el billar es indestructible, es decir, todo el mundo va a jugar al billar, tarde o temprano. Y yo creo que da igual alguien que jugaba 40 años, hoy viene con sus hijos a jugar al billar, algunos con sus nietos, y sigue siendo atractivo. El billar es un juego que cuando te pones ahí con las bolas y tal, y aparte que ninguna partida es igual a otra. No es como otros juegos que más o menos es básicamente lo mismo, ¿no? Aquí te puede cambia mucho. Y cada vez que aprendes algo y cada vez que haces algo, pues aún te gusta. Es decir, te gusta cuando estás tirando, no metes la bola y tal. Bueno, pues imagínate ya cuando controlas y ya llevas la bola donde quieres, pues eso ya te gusta mucho más. Entonces engancha muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, depende de la gente. Claro, después cambia su vida, se casan, tienen sus hijos, tienen otras y tal, y a lo mejor mucha gente no se puede, llega un momento en que no se puede dedicar el tiempo a tal. Pero yo creo que sí sigue siendo atractivo para todo el mundo. Y claro, pero es atractivo para todo el mundo y para los jóvenes también. Sí, yo creo que ahora mismo quizá es un poquito donde se está el crecimiento que tenemos. Es precisamente pues, en esa franja donde pues, se empieza la gente a iniciar y ya empiezan a coger un poquito, tomarse un poco en serio, aparte de jugar por jugar, e incluso niños. Ahora mismo nosotros cuando hacemos el campeonato gallego hacemos un torneo juvenil y un torneo junior. El juvenil hasta los 14 años y de 14 a 18 el junior. El junior, sí. Entonces ves a niños de 6, 7, 8 años ya con su taco y ves que realmente engancha, pero es que eso es fijo. Muchos no se enganchan porque no acceden, porque no tienen la posibilidad. En el momento que cualquier niño llega a un billar, va a querer jugar, eso sí. Después que tenga más oportunidad, menos oportunidad de hacerlo, de ahí depende un poquito, pues precisamente en la zona que tú vivas, en la zona donde te muevas, pues que tengas la posibilidad de tener un billar donde jugar, va a depender de eso. Si hay billares donde jugar, va a haber gente que juega al billar y cada vez, porque antes no estaba a lo mejor muy visto, ahora ya hay veces competiciones donde
donde los niños ya empiezan a jugar y pues a lo mejor sin estar en el tema de ir al bar. Es un poquito digamos, el problema que tiene el billar es que, claro, de que la gente no se inicie mucho antes, pues que como la mayoría de los billares donde se accede a jugar pues están en locales, bueno, pues no todos los niños van a los bares. Entonces, pero bueno, ya cuando tienes una edad donde pues ya puedes tú tal, pues vas a decidir ir. Es decir, no, eso no lo va a parar nadie. Y o sea que el billar es un juego que pueden jugar hasta niños y no habría problema ninguno. Mira, nosotros tenemos en el campeonato gallego, yo creo que había niños de 6 años y tenemos jugadores de 80 y pico años. Cuando se hace el campeonato gallego vas a poder encontrarte esas dos edades y todas las del medio. ¿Y compiten juntos o en secciones separadas? No, nosotros precisamente lo que hacemos es que, claro, entendemos que alguien que lleva jugando al billar mucho tiempo y alguien que empieza de cero no los puedes, aunque haya competiciones donde puedes juntarse a que se llaman absolutos, que puede ir todo el mundo, nosotros lo que hacemos es, ahora mismo tenemos 4 categorías. Tenemos la cuarta categoría, que es para la gente que se inicia, que nunca ha competido, ¿vale? Donde cuando llega el campeonato gallego, pues normalmente suele haber entre 98, 196, 128 jugadores de esa categoría. Después ya los mejores de esa categoría acceden a tercera categoría, donde ya también hay pues, a lo mejor otros sobre 150 jugadores de la tercera. Una vez que estás en esa categoría y quedas en el gallego bien, pues accedes a la segunda y después ya a la primera categoría. ¿Y la primera cuánta gente podría estar allí arriba? Ahora mismo, primeras a nivel de Galicia, puede que haya, que estén compitiendo o no, puede haber unos 100 jugadores. Y una vez que subes a primera, también puedes bajar. Sí, si realmente subes a primera y los resultados no son durante un tiempo, no son buenos o son más bien malos, sí tendrías opción de poder bajar después de un tiempo a la categoría inferior. Pero no es como en otros deportes de que si tú haces malos resultados te bajan. Es más cosa tuya, ¿no? No, a ver, el problema que tenemos es que, claro, las competiciones en Galicia se juegan por la semana, pero se están jugando simultáneamente en todos los sitios de Galicia. Entonces, claro, hay distintos rankings en unas zonas y otras. Entonces, claro, el único campeonato que tenemos para poder certificar y enfrentar a todo el mundo es el gallego. Entonces, en el gallego es donde decidimos los primeros que suban o no. Porque claro, si tú en Santiago y subes al primero que juega en Santiago y a lo mejor es el mejor de Santiago, pero lo comparas con un ranking en otra zona y resulta que el 10º de la otra zona, pues a lo mejor es mejor que él. Estoy hablando de un casos puntuales. Por eso porque no los enfrentas a todos. Donde se enfrentan todos es en el gallego. Y ahí sí tienes que el que es mejor va a demostrar que es el mejor de todas las zonas. Y entonces el que en principio merecería subir de categoría. ¿Y qué incentivo hay para subir de categoría o es puro el subir por competir contra otras personas? A ver, yo creo que todo el mundo, en realidad, aquí nadie, da igual la categoría que estés, tú no te vas a decir con los premios que hay. Realmente yo creo que es más el ego de cada uno, de estar en la categoría. Yo creo que todo el mundo debería querer llegar a la primera categoría y ser en primera categoría. ¿Qué pasa? Si es cierto que cada vez que subes lo vas a tener más complicado. Entonces sí es verdad que mucha gente, pues muchas veces, pues bueno, yo creo que todo el mundo intenta subir. Lo que pasa es que es cierto que es difícil. En el campeonato gallego quedar ahí arriba es complicado, porque estamos hablando que hay pues a lo mejor 100 y pico jugadores y tienes que tener el día bueno, porque a lo mejor es bueno y a lo mejor incluso ese día no tienes el día. Pero bueno, después damos incluso opción a gente que en un momento dado pueda subir, solicite subir y en función de bueno, si tiene un nivel podría subir independientemente de una categoría superior. Y después hay mucha gente que a veces no quiere subir, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen su equipo y los equipos están conformados por jugadores de distintas categorías. Si subes de categoría a lo mejor ya no puedes hacer equipo, por ejemplo, con los compañeros. Entonces sí es verdad que hay detalles que puede que algún jugador pues en un momento dado prefiera. Pero yo creo que cuando vas al campeonato gallego, todos los que van al campeonato gallego intentan hacer bien el torneo. Otra cosa es que se consiga o no. ¿Y es muy complicado llegar a la primera categoría? Bueno, a ver, no es fácil. Hay gente que lo consigue categoría por año. Es decir, empieza en cuarta, el año siguiente sube a tercera, el año siguiente a segunda y el año
¿Por qué? Pues normalmente esa gente entrena y juega mucho. Y aparte, pues bueno, quieras o no, pues tienes que tener también un poquito de que ya se te dé bien. Pero bueno, hay gente que no lo consigue en los 4 años y lo consigue en 5 o en 6, y poco a poco hay mucha gente bueno, pues mucha gente que hay la tercera categoría, que es la categoría más grande que tenemos, y hay mucha gente que va a estar ahí en esa categoría siempre. ¿Por qué? Porque no le dedica el tiempo suficiente a jugar y a entrenar. Y entonces, cuanto más tiempo pase, llega un momento que incluso la edad, pues claro, va a ser peor. Es decir, si no entrenas por encima, cada vez vas teniendo pues la visión un poco más tal, no va a ser más difícil cada vez subir. Entonces sí es verdad que hay gente que la tercera categoría, digamos que es una categoría donde hay mucha gente que va a llegar ahí, que va a estar ahí y va a competir ahí toda su vida. Por ¿Cuánta gente, para más o menos así verlo, cuánta gente hay en la tercera categoría? Participando, ahora mismo entre equipos individual puede llegar a los 300 jugadores, más o menos, en Galicia. Compitiendo deben estar sobre cerca de 200, y después hay gente individual, y después hay gente que compite en equipos también, y parejas, y después hay gente que compite a lo mejor a nivel local, pero después no sale fuera de su círculo de su local. Y más o menos sería un poquito digamos que es la categoría un poquito más amplia, digamos. ¿Y crees que para gente que compite hay suficientes patrocinadores o marcas que les pueda soportar su...? Yo creo que no, ahora mismo realmente no hay, quitando algún jugador que a lo mejor tenga algún fabricante de tacos o amigo que haga flechas que le pueda pues poner el taco, tal. Es difícil encontrar un patrocinio para que juegues a billar. Puede haber patrocinios para lo que es el montaje del campeonato, pero después para patrocinar a los jugadores personalmente es difícil, a no ser ya que vayas a competir pues, a nivel internacional, que ahí pues bueno, sí siempre puede haber una marca que realmente se interese por pagar un dinero. Pero a nivel más amateur es más complicado. No es como el fútbol, pues que siempre aparece pues, algún bar, pero bueno, aparece algún bar porque van todos a tomar algo. Entonces al bar le interesa poner el nombre. Pero normalmente llevan las camisetas de los locales donde juegan, pero no te dan nada. Es decir, como mucho representas ese local, pues tampoco tienes un dinero por jugar. Realmente cada uno se busca la vida para poder hacer. Y así hablando un poco de marcas, ¿crees que da la diferencia el taco que uses o es más la persona? O sea, ¿es lo mismo usar un Predator, creo que se llama una marca de las más conocidas de tacos, o usar uno que te puedes comprar por Amazon por 30-40 euros? A ver, sí, por supuesto hay diferencia en el material, pero muchas veces la diferencia no es tanta. Es decir, tú puedes encontrarte tacos por 20 euros o 30, más baratos, ¿no? Y después te van subiendo de precio y a lo mejor te llegas al taco de 100 euros, y la diferencia que hay entre el de 30 y el de 100 prácticamente es que el de 100 en lo que es la maza, la parte de atrás, pues tiene unas incrustaciones o es de una marca X, y entonces ya te cuesta más por ser de esa marca y por tener esa incrustación, pero a la hora del juego no va a haber esa diferencia. Sí hay diferencia ya cuando las flechas, la parte delante del taco, ahí hay flechas laminadas que están hechas, en vez de ser una sola pieza de madera, de láminas encajadas entre sí, y después están las flechas de carbón. Entonces, bueno, ahí en teoría, pues Predator es una de las marcas que ha sacado, que siempre está investigando y tal, y entonces saca determinadas flechas porque lo que hacen es que cuando tú golpeas la bola, bueno, pues corrigen lo que es la deflexión, que es que cuando nosotros golpeamos la blanca por un lateral, en principio la blanca se desplaza un poquito y después sigue recto. Bueno, pues lo que hacen esas flechas es que ese desplazamiento es menor y puedes apuntar, digamos, más real, del tiro más real, y sin tener que calcular esa deflexión. Pero yo creo que es también mucho marketing y realmente la gente que juega bien, yo creo que le pones un taco básico sin ser tal, y después de una marca a otra yo creo que no habría. O sea, tienes que adaptarte. Es decir, tú te pones un taco, tienes tu peso, tienes una suela,
determinada, y lo que tienes es que jugar con él, adaptarte a él. Yo creo que cualquier jugador se adaptaría a cualquier taco. Mucha gente cuando alguien, no, es que este no me va muy bien, bueno, es que no has jugado suficiente con él, no es que haya un taco específico para ti, no, tienes que adaptarte tú a la marca. Si es bueno, pues mejor, eso está claro, no hay, pero yo creo que no es tanto, no es tanto, es más lo que entrenes, lo que te adaptes al taco y lo que hagas. Y volviendo a hablar del billar un poco en general, ¿hay algo que puedas pensar que es más difícil para alguien que está empezando? Por ejemplo, darle a la bola blanca en cierto lugar para que haga cierto... A ver, yo creo que al principio lo difícil y es algo... Normalmente cuando empiezas a jugar al billar, tú lo que haces es apuntas y a meter la bola, ¿vale? Te olvidas de todo lo demás. Entonces, una parte importante es que, claro, aparte de que apuntes o te fijes en el punto donde tienes que golpear o no, después está el llevar la blanca, el mover la blanca por la mesa para el siguiente tiro. Y eso es algo que no se hace al principio. Nadie piensa en llevar la blanca a un sitio determinado. Lo que se piensa es meter esa bola. Eso, con el tiempo, si quieres mejorar, te vas a encontrar en que a lo mejor metiste 4 o 5 bolas, muy bien, pero para la última te tapas. Y eso es lo peor que te puede pasar en una partida. Es decir, que le hayas vaciado la mesa de tus bolas al contrario y que el contrario se encuentre con todas sus bolas para meter donde quiera sin que las tuyas le estorben. Y tú te encuentres con una donde él puede esconderte cuando quiera. Entonces, el tema de mover la blanca y llevar la blanca que ahí es donde influyen el aplicarle efectos a la bola, ¿vale? Porque muchas veces la blanca tiene una salida natural que a ti no te vale para la colocación, por lo tanto vas a tener que hacer algo diferente, vas a tener que aplicar un efecto a la bola para que esa bola cuando llegue a banda haga una salida determinada para la colocación. Entonces es un poco por una parte mentalmente ver la partida, es decir, saber leer la partida y decir, bueno, meto esta, me coloco allí y hacer un croquis de lo que realmente vas a hacer para acabarla. Y aparte, bueno, lo lógico es empezar desde al revés, es decir, empiezas por la negra, es decir, bueno, la negra donde quiero meterla, está aquí, lo más fácil es este agujero, bueno, pues de ahí te vas para atrás, bueno, y antes de la negra, ¿qué bola tiraría? Esta. Entonces vas desde la negra hacia atrás y te daría dónde tendrías que meter esa bola y qué tendrías que hacer para la blanca para el siguiente tiro. Todo eso, claro, cuesta, sobre todo al principio. Pero bueno, poco a poco, date cuenta que el billar, si realmente tú te pueden explicar cómo colocarte, efectos, y esa teoría todo está muy bien, pero esa teoría después tú tienes que ponerla en práctica. Y hay jugadores que pues la ponen en práctica pues unos meses y enseguida la cogen y otros pues tardan más. Y al final la mente lo que hace es, cuando tú metes una bola, ¿vale? Muchas veces se repiten, muchos tiros se repiten más o menos. Entonces, cuando tú ya has entrenado y te has fijado en lo que estás haciendo, cuando fallas, fijarte en lo que has fallado, bueno, lo que hace la mente es que cuando tú te ves en esa situación, normalmente ya sabes lo que tienes que hacer. El brazo realmente le va a dar la orden a la mente. Entonces, cuando alguien en un campeonato es muy bueno y falla una bola, dices, pero ¿cómo fallas esa bola si la ha metido 50.000 veces? Bueno, porque la orden que dio la mente al brazo, pues por lo que sea, por presión, por miedo a fallar, pues no es la correcta. Entonces, da igual que haya llevado jugando un montón de tiempo, que ese tiro no lo hace como... Entonces, lo difícil es eso, lo difícil es memorizar. Digamos que, pero para eso es importante tener un interés en que cuando falles, saber por qué fallaste, o intentar saber por qué fallaste. Porque como no hagas eso, vas a seguir fallando esa bola las veces hasta que, bueno, dejes poco a poco fallarás menos. Pero es sobre todo, yo creo que lo más difícil es pasar de tirar a meter bolas a tirar a meter bolas y intentar posicionarte con la blanca al siguiente y leer la partida de cómo quieres hacerlo. Bueno, claro, pero al principio, por ejemplo, la gente ya le cuesta el meter la bola, ya el colocarla, yo creo que ya es casi imposible para la gente, por ejemplo, que está empezando. Claro. Sí, pero eso es porque, claro, pero es al principio porque es lo que hablamos. Si a ti no te dicen nada, si tú no sabes cómo va, todos los juegos tienen sus reglas y tienen sus atajos para... Entonces, claro, tú cuando juegas a algo, pues si no tienes información del juego, pues haces lo primero que se te... Bueno, lo que haría, creo que hace todo el mundo más o menos lo mismo. Entonces,
sí es importante buscar esa información, ¿vale? Si hay gente que juegue mejor que tú, o preguntar, muchas veces no hay problema. Entonces, bueno, cuando ya tienes una información a mayores, ponerla en práctica, sí es verdad que a lo mejor que suele pasar, ¿no? Cuando alguien juega a meter bolas, pues mete bolas con facilidad, más o menos, pero cuando intenta colocar, lo que hace es fallar la bola que antes metía. Porque ya, claro, ya tiene que estar, no solo tirar a meter, sino tiene que hacer otras cosas. Entonces hay digamos, un tiempo en el que a lo mejor va a fallar un poco más, pero con el tiempo va a realmente, cuando meta bola y coloque, va a ver que ha avanzado muchísimo. Claro, y actúa mucho los nervios, el estado de, por ejemplo, o por lo menos yo, como que a veces ya sabes que juego al billar y tal, el silencio es algo que ayuda muchísimo. O la concentración, ¿no? El meterte en el foco de quiero meter eso y lo tengo que meter, entonces voy a hacer esto y esto. En cambio, si estás en un ambiente más de bar, más de un día normal, que vas a jugar unas partidas con tus amigos, más tranquilo, pues no tienes ese foco de competición, digamos. Sí, lo que pasa es que, mira, yo lo comparo con el fútbol. Tú tienes a 80.000 personas gritándote cuando vas con la pelota, y no creo que el jugador bueno, ¿verdad?, no está escuchando al público. Entonces, lo que hay que aprender es, tú tienes que centrarte en tu partida, y lo que pasa alrededor no debería influirte. Entonces, lo que no podemos es sacar de alrededor nuestra a la gente, porque tú vas incluso a la Copa Mosconi, y hay determinados campeonatos donde así algunos se ponen en silencio, ¿no? La gente cuando va a tirar, es que por ejemplo la Copa Mosconi, antes de que tires está la gente ahí apoyándote, gritándote, o de unos equipos y de otros. Bueno, pues eso hay que también hay que entrenarlo. Si tú vas a jugar en una competición en el bar, tú te estás jugando en la mesa, y si en la otra mesa están hablando, no, lo que tienes es que no fijar tu atención en lo que están hablando, tienes que intentar fijar tu atención en la bola, y eso también se consigue. Es decir, lo que pasa es que, claro, si te acostumbras a jugar en silencio y pasas a un ambiente de estos, vas a tener problemas. Si realmente cuando juegas intentas centrarte en tu partida y separar todo lo que está fuera de la mesa, al final no te va a influir lo que pase fuera de la mesa. Y eso yo creo que en la mayoría de los deportes, pues... Sí, a ver, hay deportes, por ejemplo, el tenis, por ejemplo, se intenta que la pista esté muy en silencio, y creo que en el billar, en varios aspectos también, hay muchísimas competiciones. Sí. En muchos lo que es para la concentración, pero realmente yo creo que eso es decir, tú tienes que ser capaz de evadirte de lo que no te interesa, y creo que es bueno porque después hay momentos donde realmente vas a tener que, pues va a haber pues ruido, y sobre todo date cuenta que muchos jugadores de pool después, y sobre todo te vas a Filipinas, tú si ves unas partidas en Filipinas, ves a Efren Reyes y ves a muchos de tal jugándose partidas por dinero. Pero está la mesa, y alrededor de la mesa hay cientos de personas apostando y gritando. Si vieras algún vídeo en internet de Efren Reyes jugando en Filipinas, te vas a decir, bueno, es que este aquí no puede. Entonces, es importante saber jugar en todas las condiciones. Aunque cuando hay determinados eventos donde ya se prima que a la hora de tirar, pues esté en silencio. Pero eso, por ejemplo, en las competiciones más amateur, cuando tú vas a un local, pues eso no lo vas a conseguir, porque muchas veces llegas a un local y hay un partido de fútbol. Y entonces, si hay un partido de fútbol, obviamente la gente que está viendo el fútbol no va a callar para que la gente juegue al billar. Entonces sería imposible hacerlo de esa manera. Entonces yo creo que bueno, la gente que está acostumbrada a jugar en ese aspecto no le molesta tanto. Lo que pasa es que, bueno, una vez que tú te acostumbras o empiezas a jugar en entornos donde está todo en silencio, pues sí que es más fácil para que no perder la concentración.
pero es una cuestión también de poco a poco adaptarse. Y o sea, ya no es solo planificar las tácticas y tal, ya es más entrenar tu mente. Es el 80% de cualquier deporte realmente. Los manos, todos tienen manos o pies similares. Quien da la orden a hacer un movimiento es la mente. Entonces, aparte de que en aspectos físicos, por ejemplo, haya deportes donde tener un físico determinado te pueda ayudar, también hay veces que hay deportes donde a lo mejor ves el jugador que no tiene un físico tan tal y tiene una habilidad. Entonces yo creo que la mente en cualquier deporte, en el billar, yo creo que en el billar incluso más, porque en el billar ya no es tanto el físico, sino pues realmente realizar un tiro con una precisión. Y calcular esa precisión se hace mentalmente. Aunque tú puedas tener unas tácticas para aproximar y saber dónde tiras, realmente cuando tú entrenas, realmente ya el golpeo, la fuerza, lo que es el swing a la hora de golpear con el taco, meter el taco, que el taco entre la bola con determinada fuerza, saber cuándo. Es todo una sensación. El jugar al billar es sensación. Tú cuando llegas a jugar bien y ves que estás jugando bien, tú lo sabes. Es decir, tienes la sensación, te agachas a la mesa y sabes que vas a meter la bola. Cuando no tienes esa sensación y tienes un pelín de dudas o vas un poco tal, es probable que si no es en una en otra, acabes fallando. Entonces eso, lo que pasa es que para conseguir eso, obviamente la mente tiene que grabar muchas veces cuando has hecho esa bola, qué has hecho con esa bola, para que realmente sepa cómo actuar cuando tengas esa oportunidad. Claro, para todo eso es pura práctica. Sí, el hecho de jugar más te va a hacer más, mejor. Ya muchas veces no es jugar más, muchas veces es cuando estés jugando estar atento a todo lo que pasa, y si has fallado tienes que buscarle el motivo por qué has fallado, y tienes que intentar recordar que cuando tengas otra vez ese tiro, pues tienes que golpear pues, un pelín más a la derecha, porque deduces que si has golpeado la bola y te ha ido más hacia un lado es porque golpeaste mal. Bueno, pues lo que tienes que intentar memorizar es los fallos para corregirlos, y en el momento que tú metas la bola, la mente se va a quedar la sensación de que la has metido y has hecho la colocación perfecta. Entonces eso también te va a quedar grabado. Entonces es las dos cosas, es decir, saber cuándo lo has hecho bien, saber cuándo lo has hecho mal y qué tienes que cambiar cuando lo has hecho mal. Claro, y eso también te incentiva más a jugar porque te lo pasas mejor al final. Sí, cuando ganas más y haces lo que... muchas veces ya no es ganar, hay veces que pierdes y has jugado bien. Y cuando pierdes jugando bien, pues bueno, pues el otro a lo mejor ha sido mejor que tú. Entonces no tienes... el problema es haber fallado cosas que tú sabes que no sueles fallar. Que podías muchas haber veces metido fácilmente. Muchas veces fastidia más perder así que cuando has jugado bien. Entonces no es... Y así para acabar la entrevista, que la verdad me gustó muchísimo, si tuvieras delante a alguien que está empezando casi de cero, 2 partidas de su vida o 4, ¿qué recomendaciones, qué le dices, algún consejo? Vale, pues si realmente le gusta el billar, lo que tienes que, primero, obviamente, jugar. Pero intentar jugar con gente mejor que él, básicamente. ¿Por qué? Porque si juega con gente mejor que él, todos los días va a poder aprender. Si juega con gente igual o inferior a él, al final esa gente inferior a él va a llegar a su nivel, pero él no va a subir. Entonces, jugar con gente mejor, pero entendiendo que es un poco mejor. No jugar con alguien que no lo va a dejar jugar, que está bien también, pero bueno, si realmente tiene pues la capacidad de decir, bueno, pues yo estoy aquí, coloco bolas y que el otro las meta, está muy bien. Pero yo creo que lo ideal sería con gente que le cueste ganar un poquito, para que él también sepa cuando cada vez seguramente va a perder menos partidas, y eso le va a dar también la marca de que está evolucionando. Entonces, claro, si juega con un jugador muy bueno, a lo mejor no gana una partida en su vida, pero si juega con un jugador un poquito mejor que él, es probable
que en un futuro pueda llegar a igualar a ese jugador o incluso superarlo. Eso es más plausible. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que también estuvieras cómodo, te haya gustado. Pues sí, la verdad es que gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, yo me dedico a organizar competiciones, a incentivar que la gente juegue, y lo he hecho prácticamente desde hace 40 años, así que todo lo que sea promocionar e intentar que la gente bueno, comentarlo, eso, que aquí en Santiago teníamos 2 locales, sobre el Black está cerrado, y tenemos el Sendado Pool, que es donde vamos a jugar, y bueno, animar a la gente también que quiera participar. Hubo unas clases, ahora va a haber otras creo que pronto, y nada, intentar acceder, pasárselo bien, y el que tenga intención de mejorar, pues nada, tiene que tomarse un poquito más en serio, y es muy bonito jugar, y es muy bonito ya cuando juegas un poquito bien. Eso ya es la hostia. Ya no sé lo que es jugar muy bien, eso ya tendría que decirlo a otra gente, pero creo que está muy bien. Y también recordar a nuestros oyentes de que dejaremos en la descripción de todas nuestras redes sociales también algún método para alguna red social para que te puedan contactar si tienen alguna duda o algo así. Sí, bueno, a ver, yo realmente no es que me mueva mucho, pero aquí en Santiago, por ejemplo, yo tengo lo que es la Asociación Gallega de Billar, ¿vale? Que es la empresa para la que trabajo. Entonces en www.agpool.com, ¿vale? Cualquiera que quiera información para cualquier zona, yo aparte llevo toda la provincia de La Coruña, organizo Vigo, organizo toda la zona de Valmiñor, La Guardia. Entonces, desde cualquier punto, y si es fuera de ahí, tenemos otros delegados que están jugadores también de billar, que están en otras zonas. Entonces, cualquiera que quiera iniciarse en este mundillo, que mande un correo a www.agpool.com, y ya nos pondríamos en contacto con él. Sí. Pues muchísimas gracias, y podemos ya despedir este podcast. Gracias a vosotros.